Muy bien, ya hay dos participantes. Pues vamos a empezar con la sesión del día de hoy porque ya han transcurrido algunos momentos. Veo que algunos no se han conectado, pero de cualquier manera es importante que iniciemos con la sesión del día de hoy. Voy a empezar a compartir la pantalla para que podamos comenzar con la sesión. Muy bien, como les decía, estamos iniciando hoy 11 de diciembre de 2019 la sesión 2 del módulo de la información al conocimiento. Les reitero mi nombre, soy el facilitador Luis Manuel Huerta Evangelista y la orden de la sesión será la siguiente. Por un lado, estaremos revisando cuáles son los aprendizajes esperados de la semana 2. Revisaremos cuáles son los temas. En este caso, actividad socioemocional no hay. Recomendaciones a las actividades que van a realizar y por último un espacio de dudas y de comentarios que tengan sobre lo que trabajemos en la sesión. Bien, la unidad 2 que vamos a trabajar el día de hoy se titula Leer y escribir para aprender. Y los aprendizajes esperados son los siguientes. Por un lado, se espera que ustedes identifiquen el tema, la intención, las partes de expresiones orales y escritas de un texto, que utilicen Internet como fuente de consulta para buscar información académica en sitios confiables, desarrollen un resumen por escrito en el que especifiquen el tema, la intención y las partes de los textos y lo comenten oralmente, y finalmente, que empleen técnicas de estudio que le permitan recuperar la información importante de un texto y aprenderla. Bien. Decíamos que el primer tema entonces es lectura y escritura y bueno, son dos habilidades comunicativas que ustedes dominan, que desde que seguramente iniciaron con la educación escolarizada, con la educación formal, pues fueron prácticas habituales que evidentemente se van consolidando conforme pasan los años y que prácticamente en cualquier momento las estamos utilizando, ya sea cuando vamos a comprar un producto, tenemos que leer, ¿no?, el precio, los ingredientes o los contenidos, ¿verdad? O vamos a hacer un servicio, también tenemos evidentemente que leer. Y escribir también es otra habilidad comunicativa a la que frecuentemente nos enfrentamos, que nos permite comunicar ideas, expresarnos de manera clara, de manera concreta. Y bueno, hay quienes evidentemente tienen mayor dominio de esta habilidad que otros, pero la finalidad de este módulo es que justamente ustedes desarrollen habilidades que les permitan leer y escribir y seguir aprendiendo a lo largo de su vida, no solo académica, sino también personal. Cuando leemos, leer es un proceso cognitivo en el que intervienen diversos elementos como la atención, la memoria, el análisis, la comprensión, etcétera. Es importante que echemos mano, como se dice coloquialmente, de algunas estrategias que nos permitan comprender lo que leemos. Estas estrategias van a permitir que como lectores podamos interpretar y comprender los textos a los que nos acercamos. Además, nos va a ayudar a identificar las capacidades con respecto a la lectura, lo que a su vez nos va a hacer conscientes de aquello que se nos dificulta y las acciones que nos van a permitir apropiarnos del mensaje leído. Hagan de cuenta que una estrategia es un proceso, ya decíamos la sesión anterior, que hay que seguir para el logro de un fin o de una meta. En el caso de las estrategias de lectura, son procesos a través de los cuales se busca que los lectores podamos comprender lo que leemos. Y las estrategias de lectura se van a clasificar de acuerdo al momento de aplicación. Las habrá antes, durante y después de la lectura. Las estrategias antes de son muy sencillas. Es cuando nos acercamos
o tenemos el primer acercamiento a los textos, cualquiera que estos sean, y revisamos y hacemos una predicción, por ejemplo, del contenido, revisamos los títulos, los subtítulos, las imágenes que acompañan ese discurso y nos hacemos una idea general de aquello de lo que va a tratar. En el caso de las estrategias durante, tienen que ver particularmente con un proceso mucho más complejo porque implican aquello que vamos a realizar en el momento que estamos leyendo. Hacer subrayados, hacer anotaciones al margen que nos permitan identificar las ideas principales, las ideas secundarias, haciendo, como decíamos hace un momento, anotaciones al margen que después podamos consultar en otras fuentes y que nos permitan aclarar aquellos puntos que en un primer momento no resultaron del todo claros. En el caso de las estrategias después, implican evidentemente que una vez que leímos, que una vez que comprendimos lo que estábamos revisando, lo que habíamos estado leyendo, pues en las estrategias después damos cuenta de lo que hemos comprendido de los textos y una manera sencilla y además muy gráfica de hacerlo es justamente a través del uso de organizadores como los mapas conceptuales, los mapas mentales, pero también la síntesis y los resúmenes, que es una de las estrategias de lectura que nos ocupa en esta semana de trabajo y que explicaremos con mayor detalle en lo sucesivo. Bueno, hablemos ahora del texto. El texto, seguramente ustedes se han acercado a diversos tipos de texto, desde que leemos una receta de cocina, por ejemplo, hasta que nos acercamos a la lectura de periódicos, a nuestro libro favorito, a nuestra revista, ya sea de fútbol, de espectáculos, de lo que ustedes quieran. Eso es un ejemplar de lo que es un texto, pero partamos de la definición etimológica, la cual dice que texto proviene del latín textus, que significa tejer, trenzar o entrelazar. En el caso del texto, describe un conjunto ordenado de signos, de palabras o enunciados que permiten obtener un mensaje, ya sea oral o escrito, coherente y ordenado. A ver, si ustedes ponemos un poquito aplicando lo que habíamos revisado la semana pasada, ustedes crearon textos orales, pero también textos escritos. Cuando hicieron la narración de su historia de vida, ahí utilizaron un texto escrito y cuando grabaron su audio, lo que hicieron fue realizar un texto oral. Es importante que cuando escuchemos la palabra texto, nos remitamos al conjunto de enunciados que se ordenan para que un mensaje tenga sentido, tenga claridad y el receptor, ya habíamos hablado de los elementos de la comunicación, el receptor lo pueda comprender de manera clara, de manera precisa. Un texto es visto como una estructura de signos u orden de signos cuyo resultado es una unidad de sentido. Y lo más importante, todo texto va a tener como finalidad la comunicación. Es comunicativa su finalidad. Hablemos ahora un poco de los tipos de texto. Como ya les decía, seguramente ustedes se han acercado a una gran variedad de textos a lo largo de su vida. Vamos a hacer una clasificación, la que nos propone Prepa en línea CEP, es que revisemos la tipología de acuerdo a la función de los textos. Por ejemplo, los hay informativos que tienen como principal finalidad explicar, transmitir y comunicar información. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, revistas, volantes, folletos, tarjetas e instructivos. En el caso de los de divulgación científica,
Como su nombre lo indica, van a presentar o demostrar avances científicos. Ejemplo de ello van a ser las tesis, las memorias de licenciatura, los artículos científicos, emplean un lenguaje especializado si se dirigen a expertos de un determinado campo o un lenguaje accesible con fines de divulgación si se dirigen a la población en general. En el caso de los administrativos, son o se producen como un medio de comunicación e información entre los empleados de oficina. Tal es el caso del certificado, la instancia y el boletín oficial. Son textos formales con estructuras rígidas. En el caso de los jurídicos, que hacen referencia a la administración de justicia, como la sentencia, el recurso y la ley, presentan un orden lógico y progresivo de los acontecimientos. Destacan la objetividad, un lenguaje explícito, es decir, claro, y oraciones impersonales y enunciativas en tercera persona del singular, es decir, él o ella. En el caso de los periodísticos, su finalidad es informar sobre hechos y temas de interés general. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las noticias, vamos a encontrar las entrevistas, además de informar, nos van a permitir también conocer las opiniones o las críticas acerca de hechos, valoraciones, comportamientos y actitudes. Otro tipo de texto que también vamos a revisar a lo largo de nuestra trayectoria en Prepa en Línea CEP son los literarios. Seguramente ustedes cuando estuvieron en la secundaria, en la primaria, ya se acercaron a este tipo de textos y tienen la finalidad de hacer énfasis en la función estética del lenguaje. Dentro de los literarios vamos a encontrar a la poesía, a la novela, el cuento, el teatro y el ensayo literario. En el caso de los publicitarios, su función es convencer al lector acerca de las cualidades de un artículo e incitarlo al consumo. Los publicitarios, el texto fundamental de este género es el anuncio. En el caso de los virtuales, tenemos el blog, el chat y las páginas web y se van a caracterizar justamente por ser virtuales o digitales. En el caso de los didácticos, su función es explicar de forma adecuada los textos científicos para que se asimilen de acuerdo al nivel académico de los estudiantes. También son conocidos como libros de texto. Y ahí, en el caso de los textos didácticos, pues tienen una finalidad de enseñanza y aprendizaje, que son justamente un poco esto a lo que nosotros estamos revisando. Son textos didácticos los que estamos leyendo porque nos permiten comprender diversas temáticas que estamos trabajando. Muy bien. Ahora, vamos a revisar que el texto va a tener una estructura, una organización. Vamos a ver que va a partir de una palabra, que esa palabra a su vez o ese conjunto de palabras nos va a llevar a conformar enunciados y ese enunciado, un conjunto de enunciados, nos va a llevar a formar párrafos. Entonces, los tres elementos de un texto van a ser la palabra, el enunciado y el párrafo. Y se va a definir por su unidad y coherencia. Es decir, por hablar de un aspecto en particular y por hacerlo de manera clara, de manera que se entienda y que tenga sentido. Aquí, si se percatan de la pequeña nota que hay al final de esta diapositiva, dice que existen párrafos de introducción, de enlace, de desarrollo y de conclusión, y es que justamente cada uno de los párrafos va a tener una finalidad particular a lo largo de un discurso. Bien. Los textos van a tener también una estructura general. ¿Cuál es esta estructura general? Básicamente son 4 elementos. El título, la introducción, el cuerpo y el cierre. En el caso del título va a hacer referencia al tema. Los temas generalmente se engloban con 2 o 3 palabras.
Por ejemplo, la contaminación, la comunicación oral, eh, el, la migración, etcétera, etcétera. En el caso de la introducción, va a enunciar el propósito, los temas que se desarrollarán y una justificación. Es como la antesala a el desarrollo de todo el tema. En el caso del cuerpo, vamos a desarrollar los temas que se presentaron en la introducción, como a través de ejemplos, a través de informaciones, a través de una serie de recursos que nos permitan comprender lo lo que se intenta explicar a través de ese discurso. Y finalmente, en el caso del cierre, va a ser donde vamos a resumir las ideas principales, se va a recapitular o reflexionar sobre el texto. Además, en la estructura general del texto siempre vamos a recurrir a que en ellos vamos a identificar párrafos de introducción, como lo decíamos, del cuerpo y del cierre. En su mayoría, ¿cuáles van a predominar? Pues evidentemente los del cuerpo, porque la introducción debe de ser algo breve, así como el cierre. Lo sustantivo de la estructura de un texto debe ser evidentemente el cuerpo. Ahora, en el caso de la organización de los textos, es importante que reparemos en que habrá una tipología particular de acuerdo a los recursos que se emplean en cada uno de los textos. Por ejemplo, los hay narrativos, los hay descriptivos, expositivos y argumentativos. Esta clasificación, evidentemente, como les decía, parte de la organización del uso de ciertos recursos, pero también de la finalidad o de la intención comunicativa que se persigue a través de estas organizaciones del texto. En el caso de las narrativas, por ejemplo, vamos a encontrar relatos que exponen un problema o conflicto y la forma en que los personajes lo resuelven. Ustedes seguramente se han acercado a este tipo de narrativas a través, decíamos, de las leyendas, de las fábulas, de los cuentos, de las novelas, etc. En el caso de las descriptivas, lo que van a hacer es que van a destacar los atributos de los personajes, las cosas, los objetos, las situaciones, los acontecimientos y cursos de la acción. En las descriptivas vamos a encontrar, por ejemplo, crónicas, vamos a encontrar también ciertos instructivos que nos permitan pues conocer con mayor detalle los atributos de algún elemento. En la tercera clasificación vamos a encontrar la expositiva, donde vamos a presentar ideas, conceptos y contenidos de un tema. Es muy común que dentro de la organización expositiva encontremos los documentos académicos. Y finalmente, en la organización argumentativa, es la que está orientada a demostrar una afirmación. Es un tipo de texto o relato propio de la persuasión y el debate y tiene como finalidad justamente convencer al lector, convencer al receptor de lo que estamos diciendo. A lo largo de este módulo estaremos revisando esta organización discursiva. Por ejemplo, yo les compartí, no les compartí, en la plataforma podemos revisar que en nuestra actividad integradora número 3 nos proponen la lectura de diversos textos, así como también en la 4. Y cada uno de esos textos pertenece a una organización discursiva en particular. Entonces ya dependerá de ustedes revisar los recursos de la semana para identificar con mayor detalle a qué clasificación pertenece. Bien. En el proceso de escritura, como habilidad o como elemento comunicativo, habremos de encontrar que para escribir hay que seguir una serie de pasos. ¿Por qué hay que seguir una serie de pasos? Porque escribir no es cosa fácil. Implica, evidentemente, desarrollar ciertas habilidades que nos permitan
organizar nuestro discurso de una manera clara, de una manera precisa, y eso pues evidentemente reditúe en que el receptor o nuestro lector pues comprenda cuál es la intención de nuestras ideas. Fíjense que yo cuando leía sus relatos acerca de su vida, que además me parecieron muy interesantes, algunos muy conmovedores, algunos muy esperanzadores, otros de verdad que reconozco todo pues, el entusiasmo y el deseo de salir adelante, porque hay historias complicadas, han pasado por adversidades y pese a eso siguen preparándose y eso pues evidentemente es motivo de mucho esfuerzo. Bueno, cuando yo revisaba, pues me percataba de que había cosas susceptibles de mejorarse. Por eso es importante que sepamos cuál es el camino cuando vamos a escribir. El primer paso es planear y también se conoce como un proceso de preescritura. Hay que seleccionar el tema porque este responde a la pregunta que quiero comunicar. Es la identificación de la idea central o tesis que condiciona el desarrollo del texto. En el caso del propósito es cuál es la intención. Voy a informar, voy a explicar, voy a convencer o persuadir, voy a instruir, etc. ¿Quién va a ser mi destinatario? Es decir, a quién voy a dirigir el texto, cuál es la mejor forma de escribirle, cuáles son sus características y necesidades. Por ejemplo, si yo quiero hacer una carta de amor, pues tendré que utilizar, de acuerdo al propósito, que a lo mejor es persuadir de que una persona sostenga una relación conmigo, voy a identificar claramente qué características tiene esa persona para que yo pueda conseguir mi propósito comunicativo. En el tipo de texto, bueno, como ya lo decíamos, lo vamos hay que tener mucha claridad con relación a lo que vamos a escribir. Si lo vamos a hacer desde un estilo narrativo, descriptivo, explicativo, comparativo o argumentativo. Y muy importante, hacer una investigación preliminar. A lo mejor cuando ustedes realizaron su historia de vida no tuvieron que investigar mucho, porque evidentemente son cosas que a ustedes les han pasado. Por eso lo hablaban en primera persona. Sin embargo, cuando queremos escribir de algún tema en particular, lo más importante es investigar acerca de ese tema para que podamos tener mayor claridad, mayores ideas y en este sentido podamos trabajar y podamos comprender muy bien lo que queremos expresar. Bien, nuestro segundo paso, nuestro segundo elemento va a ser la redacción. Redacción es una palabra latina que significa acción y efecto de redactar, poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. Cuando narramos, perdón, cuando redactamos, podemos hacerlo desde dos posturas, desde una narrativa y también desde una expositiva, que ya revisamos con detalle en qué consiste una y en qué consiste la otra. Muy bien. Una vez que redactamos, ahora tenemos que hacer otro proceso que es la revisión. Hay algunos autores que sugieren que es importante dejar pasar un poco de tiempo antes de releer la primera redacción con la finalidad de que la lectura madure y proporcione un panorama claro y global del escrito. Posteriormente, a la evaluación del texto es indispensable la corrección y reescritura. Algo que a menudo me pasa cuando escribo es que después de que terminé de escribir, lo que hago es releer varias veces lo que he escrito, porque cuando uno relee se puede dar cuenta de aquellos errores que tuvo y los puede corregir. Y llámese esos errores de ortografía, pero también de coherencia, también de lógica. A lo mejor las ideas que puse inicialmente no eran tan claras y entonces hay que replantearlas, hay que reescribirlas para que tengan la claridad con la que yo quisiera expresarme y que mi lector pueda comprender. ¿Vale?
Bien. Como sugerencia para hacer esta revisión, se puede hacer una lista de lo que necesitamos corregir para no olvidar ningún aspecto. Podemos contrastar los objetivos formulados en la fase de planificación, revisar la estructura, que tenga coherencia, comprensibilidad, ortografía, la gramática, la sintaxis y puntuación, que es lo que estamos revisando. Verificar si el texto es adecuado para el destinatario al que se dirige, si incluye la información que se preparó con anticipación, que el texto se comprenda, que se respete el estilo de redacción elegido y que las ideas estén organizadas. Todo este proceso lo tengo que hacer para poder corroborar que mi texto cumple con su finalidad comunicativa, pero que además el discurso es coherente, es lógico, no tiene faltas ortográficas y por lo tanto es claro para mi lector. Bueno, una vez que hice esta revisión, voy al último proceso, al último paso de este, mejor dicho, este subproceso del proceso en general, que es la reescritura. ¿Y cómo vamos a definir la reescritura? Bueno, se espera que el texto profundice lo necesario de acuerdo con el tema y los objetivos propuestos. La nueva escritura debe tener una estructura definida y consistente, así como ideas organizadas y desarrolladas, resultado de una minuciosa revisión. Les decía, cuando hacemos una revisión y nos percatamos de que quizá lo que hemos escrito no tiene la claridad necesaria, entonces lo que hacemos es reescribir. Y finalmente, cuando reescribimos, hay que reflejar la incorporación de los aspectos detallados en la lista de corrección. Además de ser fluida y clara, debe poner atención en oraciones bien construidas, en el uso del vocabulario extenso y pertinente, la ortografía y que sea un texto entendible. Todos estos elementos es muy importante que los consideren cuando ustedes escriben. Yo sé que no es algo sencillo, que escribir de pronto nos enfrentamos a la página en blanco y que incluso en ocasiones no sabemos cómo comenzar nuestro discurso, pero a través de la práctica seguramente ustedes podrán ir desarrollando habilidades que les permitan progresivamente mejorar esta habilidad comunicativa. También es importante, les decíamos hace un momento, que cuando vamos a empezar a escribir, ni siquiera sabemos cómo empezar. Para ello es importante echar mano de los marcadores textuales o discursivos, que son palabras o construcciones que sirven para identificar el propósito u objetivo de un párrafo, señalan rápidamente la función comunicativa del mismo y conectan coherentemente los párrafos de un texto. Además, establecen una relación entre sí y nos permiten organizar nuestras ideas. ¿Cómo empezar un discurso? Por ejemplo, aquí nos dicen que para introducir un tema podríamos utilizar en cuanto a, en relación con, acerca de, cuánto queremos ordenar el discurso, en primer lugar, en último lugar, primero, después, luego, finalmente. Para añadir ideas, además, asimismo, también, para aclarar o explicar, podemos utilizar el es decir, esto es, en efecto, etcétera, etcétera. Ahí vienen una lista que es importante que ustedes revisen con atención para que puedan utilizar esos marcadores discursivos. Cuando uno utiliza los marcadores discursivos, que además los utiliza en la vida cotidiana, es cuando queremos desarrollar o plantear otra idea diferente a la que hemos planteado inicialmente, pero no sabemos cómo. Y la idea es que los párrafos tengan una relación y que estos marcadores discursivos nos permitan establecer ese vínculo, esa correlación entre todo el texto y que justamente tenga coherencia, tenga sentido y el lector lo pueda leer de una manera clara, de una manera sencilla. Bien, les decía hace un momento que vamos a revisar en esta segunda semana de trabajo el resumen y seguramente ustedes desde que recuerdan han utilizado esta técnica eh, después de la lectura. Sin embargo, hay veces que no la hemos aprendido o no la hemos aplicado
de manera clara. Yo siempre les digo a mis estudiantes que muchas veces nos llenamos de conceptos o de definiciones, pero que cuando vamos a la práctica difícilmente lo aplicamos como tendríamos que aplicarlo, y la finalidad de saber las definiciones de cada una de las estrategias o de los procesos es más allá del conocimiento de esas definiciones, es que lo puedan aplicar de manera clara, de manera concreta en situaciones que les permitan, por ejemplo, resolver y comprender de mejor forma los discursos que leen. Vamos a revisar cuáles son los pasos para resumir, porque recuerden que ustedes en su actividad integradora 4 van a tener que realizar un resumen. El primer paso es realizar una lectura de comprensión. ¿Qué se recomienda? Se recomienda leer 2 veces como mínimo el texto. A veces leemos un texto y en la primera lectura no hemos reparado en el sentido, en la intención y en las ideas más importantes de ese texto. Entonces es importante que lo volvamos a leer para que tengamos una claridad con relación a lo que el autor intenta expresar o comunicar a través de ese discurso. Una vez que lo hemos comprendido, vamos a identificar la idea básica del tema y las palabras clave. Recuerda resaltarlas con un marcador. Yo sé que lo hacen muchas veces desde su celular, desde una tableta, desde la computadora misma, pero también es importante que si ustedes pudieran imprimirlo, no sé, o pasarlo a un documento de Word y ahí establecer algún subrayado para identificar esa idea básica y las palabras clave. Recuerden que todos los textos van a tener ideas principales, ideas secundarias. Las ideas principales van a ser aquellas más sustantivas, es decir, las más importantes. En cambio, las ideas secundarias lo único que van a hacer es acompañar a las ideas principales al ofrecer ejemplos, al ampliar la información o explicarla de manera más detallada. En nuestro tercer paso vamos a describir el tema o la naturaleza del documento. Por ejemplo, estudio teórico, informe de una investigación, estudio de un caso, etc. Una vez que hemos realizado esto, vamos a pasar a la redacción de párrafos con frases completas y vamos a utilizar palabras de transición para dar coherencia al texto a partir de las ideas que fueron resaltadas con el marcador. Eh, Cuando tenemos que hacer un resumen, yo me he percatado que muchos de los estudiantes lo que hacen es seleccionar ideas de los primeros párrafos y luego de las últimas, o todo lo quieren sacar de la parte central. No, recuerden que cada párrafo va a tener solo una idea principal. Entonces, cuando ustedes estén leyendo alguno de los textos que seleccionen, percátense de identificar claramente la idea principal de cada párrafo, porque eso es lo que les va a permitir después redactar los párrafos. Vamos a, por eso dice el último paso, omitir los detalles o datos secundarios. La redacción debe ser clara, breve y precisa. Un resumen no es volver a transcribir el texto original. La idea de un resumen es recuperar lo sustantivo, los elementos más importantes del texto original para poder después comprenderlo y poder demostrar hasta qué grado hemos comprendido y hemos interpretado un discurso que hemos leído. Bueno, hasta ahí están los temas de la semana. Evidentemente yo les pido que ustedes revisen con mayor detalle lo que les ofrece la plataforma de Prepa en línea CEP, porque evidentemente, además de que los recursos son muy buenos, incluso ahorita vamos a revisar algunos ejercicios que vienen para el uso de los signos de puntuación y ortografía, pues amplían la información que ustedes tengan. En una hora, evidentemente, no es tiempo suficiente para poder desarrollarlos de manera muy extensa, pero sí la finalidad es que ustedes tengan un panorama general de los temas y que lo apliquen en sus actividades que van a realizar. En el caso de nuestra actividad integradora número 3, que se titula Selección de texto e ideas aplicables, el propósito que persigue es que analicen características de los 4 tipos de texto
con la finalidad de que elijan el que más les guste para rescatar las ideas principales del mismo. ¿Qué es lo que van a entregar? Un documento en procesador de textos con la descripción e ideas principales, y lo van a hacer a través de un resumen o un esquema de la lectura que más les agrade de los 4 tipos de texto y una reflexión final sobre lo realizado. Entonces vamos a ir a la plataforma. Vamos a ir a la plataforma para que ustedes puedan identificar cuáles son esos 4 textos que les ofrece y que puedan seleccionar el que, pues, quizá el que más les agrada, quizá el que más les llame la atención. Entonces, vamos a ir a la plataforma. Los textos además son muy interesantes porque hablan de diversos temas que son de interés social. Hay algunos textos literarios, por ejemplo. Déjenme ver cuáles están. Es la actividad integradora número 3. Déjenme ver. A ver, esta. Déjenme checar. Permítanme un momento para que puedan revisar. A ver. Aquí está. Permítanme porque... Ahí está. Ahí está. Es importante que revisen muy bien las instrucciones para realizar su actividad integradora, que lean qué es lo que necesitan, qué es lo que van a entregar. Aquí están los textos que les decía y que además están de acuerdo a la clasificación que revisamos. Para cada clasificación se ofrecen 2 opciones. Están textos científicos, uno que habla sobre inteligencia artificial y otro sobre el multiuniverso. Hay textos informativos. En el caso del primero, habla acerca de los países con mayor y menor empatía de América Latina. En el caso del 2, hablamos acerca del descubrimiento submarino alemán. También los hay periodísticos. En el caso del primero, habla sobre la movilidad como un derecho. Y en el segundo, el equívoco sueco. También hay 2 literarios que también ustedes pueden seleccionar. El primero es El Principito y el segundo es un cuento de Julio Cortázar, La noche boca arriba. Bueno, independientemente de los que ustedes elijan, que la finalidad es que puedan revisarlos y que seleccionen el que más les interese de acuerdo a sus gustos, es que realicen lo siguiente. En esta ocasión no hay una plantilla, sino que ustedes van a realizar un documento en un procesador de textos y van a identificar lo siguiente de lo que hemos revisado. Van a identificar el título, van a escribir el nombre del autor, la fecha de publicación, que además se ofrece en la bibliografía, el tipo de texto, que además es muy sencillo porque ya viene la clasificación ahí, las características de ese tipo de texto, que son las que hemos revisado, pero que también es importante que ustedes naveguen en la plataforma de Prepa en línea para que puedan definir cuál con mayor precisión, cuáles son. Después van a identificar las ideas principales del texto, cuando menos 3, y con esas ideas principales que ustedes identifiquen, van a elaborar un esquema o un resumen de la lectura siguiendo los pasos que les di a lo largo de la sesión. Después van a escribir en un párrafo de entre 5 y 10 líneas por qué les interesó esa lectura. Es importante que cuando ustedes reflexionen con relación a lo que les piden, no solamente se queden con porque me gustó, porque me interesó, pero es importante que desarrollen con mayor precisión sus ideas, porque eso da pie a que podamos identificar
con mayor claridad, pues evidentemente lo que ustedes están expresando. Y luego en el punto número 5 van a mencionar y describir al menos 3 estrategias de lectura que hayan utilizado para realizar su actividad, de las que les expliqué, de las que es antes, durante y después, por ejemplo, el subrayado, por ejemplo, las anotaciones al margen, etcétera. Van a mencionar en el punto número 6 al menos 2 nuevos conocimientos que hayan adquirido a partir de las lecturas que realizaron y finalmente van a guardar su archivo de la siguiente manera. Y ahí está cómo lo tienen que guardar, la nomenclatura que deben emplear, que también me he percatado que algunos no están respetando esa nomenclatura, que de pronto cambian el nombre del archivo y es importante que lo tengan muy presente. Recuerden que hay que evaluar, que hay que revisar cómo va a ser evaluado su producto a través de la rúbrica para que de esta manera, pues, evidentemente obtengan las mayores notas posibles. Muy bien, vamos entonces a nuestra actividad integradora número 4. Lo voy a hacer desde la plataforma para que revisemos las instrucciones. Muy bien, déjenme ver. A ver, dice. Les decía acerca del resumen, cómo definimos a un resumen como una estrategia para comprender las ideas que el autor expresa en sus escritos y que nos va a permitir extraer lo más importante de un escrito sin perder la idea original del autor. Aquí es muy importante que no cambiemos las palabras que el autor dice, sino que respetemos. Lo que vamos a hacer únicamente es omitir o descartar las ideas secundarias, pero debe de predominar, debe de prevalecer y debemos respetar la idea original. ¿Vale? El propósito de nuestra actividad integradora número 4 es que identifiquen una lectura que sea de su agrado con el objetivo de que redactes un resumen sobre ella y puedas invitar a otras personas a leerlo. Ahí viene lo que necesitan. ¿Y qué van a entregar? Lo que van a entregar es un procesador de textos con el resumen de una obra literaria que hayan elegido, así como el enlace a la grabación en audio o video exponiendo el escrito que realizaron. Aquí vamos a trabajar nuevamente tanto los textos orales como los textos escritos. Bien, ¿qué van a realizar? Les proponen que lean uno de los siguientes textos que se enlistan. Hay uno de Jorge Ibargüengoitia, que son 3 cuentos que ustedes pueden acceder a ellos a través de los enlaces electrónicos. El Canario, Las Pinzas y Los Tres Muertos, que además, fíjense que yo solo conocía uno de ellos y los otros son muy interesantes. Cualquiera de los cuentos que ustedes lean son estupendos, son muy agradables. Bueno, ahí está. También está de Juan Villoro, otro escritor mexicano, un fragmento del libro Dios es redondo. Fíjense que este libro yo lo leí hace como 4 o 5 años aproximadamente, y es un libro muy interesante que habla sobre el fútbol, pero desde una perspectiva crítica. El escritor además tiene muchísima experiencia, es un gran cronista, un gran cuentista, y lo que ofrece en este libro, pues es una perspectiva del fútbol. Y ese fragmento se titula El nerviosismo de los héroes. Y ahí viene ese fragmento. Vean, ahí está ese fragmento, que además es muy cortito, pero además es muy interesante. En el último caso, tenemos un texto de Carlos Monsiváis que se titula Escuchar con los ojos a las muertas. Y ahí viene otro. También, muy interesante. Carlos, bueno, ya falleció, pero el legado literario que dejó, pues evidentemente es muy interesante para las letras, no solo mexicanas, sino también latinoamericanas. Y ahí está, Escuchar con los ojos a las muertas. ¿Okay?
Ahí está. ¿Vale? Muy bien. Ustedes pueden elegir el texto que mayor interés les genere. Y una vez que hayan hecho esta selección, van a descargar el documento. Ahí sí nos ofrecen una plantilla del resumen. Y ahí viene, déjense las muestro para que lo chequen. ¿Dónde está? Déjenme ver. Ahí está, ya lo descargué. Y ahí está. ¿Vale? Ahí está el resumen. Esta es la plantilla que ustedes tienen que descargar. Bueno, déjenme ver aquí. Déjenme checar. Había quien me decía que en la retroalimentación de las actividades les ponía que modificaba el texto o la plantilla original, sí, porque de pronto lo que hacen es copiarlo en otro documento. No, no lo copien, o sea, descarguen el que les ofrece la plataforma y desde ahí trabajenlo. En el caso de la plantilla que nos proponen para la realización de esta actividad, es que en el primer punto, después de haber leído la obra, mencionen por qué prefirieron ese texto sobre los otros dos. Para ello, evidentemente, yo les sugeriría que leyeran los tres textos y que eso ya después los lleve a argumentar o a explicar por qué decidieron trabajar eso. Luego, en el punto número 2, van a investigar sobre el contexto del autor y van a completar la siguiente tabla. Van a colocar aquí el título del texto que eligieron y luego van a hablar acerca de los ámbitos de la vida del autor. Ah, ¿Cuáles son esos ámbitos? Pues el familiar, el académico, el económico, político, cultural, bélico. Lo bélico tiene que ver con algún movimiento de guerrilla o revolucionario o alguna situación de violencia que atravesaba el país en su momento. Y van a hacer la descripción en estas filas. En el punto número 3 van a comprender, que es para comprender su texto, van a responder las siguientes preguntas. La primera de ellas es ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Y van a escribir las palabras clave. Van a describir de manera general el tema de la lectura y la intención del texto, es decir, su finalidad o su función comunicativa. En el caso de las ideas principales, recuerden que hay que resumirlas, hay que precisarlas, no hay que hacer algo tan amplio porque de pronto si hacemos algo muy amplio nos podemos perder la intención o lo que queremos realizar. En el caso de las ideas secundarias, que les decíamos son las que acompañan a las ideas principales, pues ahí podríamos colocar unas 3, 4 ideas secundarias. Las palabras clave, guerra, mujeres, muerte, etcétera, ¿va? Dependiendo del texto que ustedes elijan. Y ya describir de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. ¿En qué medida ustedes van a poder realizar esto? Pues en la medida en lo que ustedes lean muy bien los textos que elijan y además que esa lectura empleen estrategias que les lleven a comprenderlos. Si ustedes comprenden los textos, esto va a resultarles muy sencillo. Y ya finalmente van a redactar su resumen. Van a escribir el título del resumen, van a escribir en una cuartilla este texto y finalmente, bueno, siguiendo los pasos que les expliqué a lo largo de la sesión. Y luego en el punto número 5 van a exponer su resumen en un audio video, un poco lo que hicieron con el relato de su vida. Es importante que este audio o video cumpla con las siguientes características: que la duración sea de 2 a 3 minutos, que en su introducción mencionen su nombre, la actividad y el propósito de la exposición, que expongan el resumen. No se trata de que lo lean, sino de que expliquen la lectura que hicieron, retomando los elementos de su resumen. Tampoco se trata de que lo memoricen, se trata de que lo comprendan. En el caso de la conclusión van a mencionar cuál es la intención del texto, informar, argumentar,
que leyeron y un nuevo aprendizaje que hayan adquirido a partir de la lectura. Es decir, cuál fue el sentido didáctico que les dejó ese discurso. Y finalmente van a colocar el vínculo. Si grabaron un audio, lo van a subir a una nube y van a generar el enlace para compartirlo. Si hicieron un video en YouTube, van a copiar el enlace en el siguiente recuadro. Es importante, les reiteré a varios en sus retroalimentaciones, que corroboren que el audio puede reproducirse. Para ello, les sugiero que lo envíen a algún familiar o lo envíen a otro dispositivo, porque de esta manera pueden ustedes verificar eh, que se está, que se está realizando el envío correcto. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ahí está. Déjenme regresar a la presentación para darles algunas recomendaciones muy parecidas a las de la semana pasada. ¿Qué les sugiero? Releer sus actividades antes de enviarlas. Cuando ustedes revisan sus actividades antes de enviarla, pueden hacer esto que les decía del proceso de redacción. Cuando la revisamos, podemos percatarnos de que hemos cometido algunos errores y corregirlos. Es decir, hacemos una autocorrección, no esperamos que el otro lo haga. Y eso es muy importante en el proceso de aprendizaje porque lo vamos haciendo de manera autónoma y eso tiene mucho significado, tiene mucho sentido. Leer detenidamente las instrucciones de cada actividad. Por ejemplo, en las actividades anteriores de pronto omitían enviar el audio, omitían seleccionar todas las palabras que les proponían los sustantivos, los adjetivos, y solamente elegían un renglón y la instrucción era seleccionar un párrafo. Entonces es importante que lean muy bien las instrucciones, porque en la medida que ustedes leen las instrucciones y las llevan a cabo, pues su actividad es mucho más completa. ¿Por qué? Porque reúne todos los elementos que se están solicitando. Organícense para evitar atrasos. Yo entiendo que tienen muchas ocupaciones, que trabajan, que son algunas amas de casa, otros que tienen poco tiempo para poder realizar sus actividades porque están ocupados haciendo diversas labores. Sin embargo, lleven una agenda que les permita entregar en tiempo y forma lo que se les pide. Cotejen la actividad con los criterios de la rúbrica. Siempre les sugiero eso. Cuando vamos a empezar a realizar nuestra actividad, vayamos a la rúbrica y revisemos qué es lo que nos están pidiendo, además de que ya leímos las instrucciones. ¿Por qué? Porque si nosotros nos apegamos a lo que nos están evaluando, pues seguramente vamos a obtener muy buenos resultados, muy buenos puntajes. Desarrollen las respuestas, particularmente las que hablan sobre los aprendizajes que les generaron la lectura de los textos. No los dejen tan sueltos, como no sean tan parcos, es decir, tan breves, sino desarrollen de manera clara sus ideas. Bueno, en el caso de las dudas no va a haber porque no hubo prácticamente asistentes. De cualquier manera, en este momento voy a grabar la sesión y la voy a compartir en YouTube para que la puedan consultar. También les comento que es importante que revisen los otros recursos que se están compartiendo en la plataforma de Prepa en línea CEP, porque si ustedes lo revisan, pues eso les va a permitir tener un mayor dominio de lo que están trabajando. Déjenme ver aquí. Permítanme.
Aquí está. También, por favor, tengan en cuenta la realización de sus actividades formativas 3 y 4, así como su participación en el foro Aprendiendo es muy importante. Me he percatado que muy pocos están entrando. Es importante que lo hagan porque en el foro Aprendiendo además podemos compartir recursos que nos están sirviendo para la realización de nuestras actividades integradoras. Podemos compartir comentarios. También pueden dejar ahí sus dudas y entre todos podamos colaborar y que pues sea realmente ese espacio de aprendizaje y de construcción del conocimiento de manera compartida. Les decía que en el caso de la plataforma, realicen estos ejercicios que les proponen sobre puntuación, por ejemplo. Una de las situaciones al que más se reiteran es el caso de este aspecto que tiene que ver con la ortografía y también tiene que ver eh, con el uso de acentos, de mayúsculas, pero también la puntuación. Entonces aquí vienen ejercicios para el uso de los dos puntos, del punto y coma, del paréntesis, de los signos de puntuación. Entonces ingresen a ellos y desarrollen y pongan en práctica lo que, lo que están aprendiendo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí dice el punto, la coma, la interrogación y la exclamación. Aquí, ¿qué iría? Al ser el término de una idea, sería un punto, ¿verdad? Aquí, ¿qué iría? Un signo de interrogación. ¿Quieres hacerme un favor? Acércame la sal. Punto. ¿Vale? Ahí. Entonces son muy sencillos estos ejercicios. Yo les pediría que lo realizaran. ¿Vale? También, por favor, revisen los recursos de la semana. Todos, aunque ya los trabajamos, pues no hay como que ustedes con mayor detalle revisen los marcadores discursivos, todos los que les proponen, revisen los videos acerca del resumen, el comentario, porque ustedes también van a hacer un comentario. Entonces, bien, pues me parece que hasta aquí llegaríamos en la sesión del día de hoy. Eh, Repito, los que no pudieron conectarse, pues que prácticamente nadie lo hizo, pues ingrese. Ahorita voy a grabar la sesión, la voy a subir a YouTube y bueno, yo quedo al pendiente de cualquier duda, de cualquier comentario que tengan con relación a las actividades integradoras o a cualquier asunto de la unidad 2 o del módulo en general. Recuerden revisar también el receso académico que vamos a tener, ya les dije las fechas para que lo tengan presente. Bueno, por mi parte sería todo. Que tengan buena noche, excelente fin de semana y pues felices fiestas decembrinas. Hasta luego, un saludo.